La Morada, contra la violencia de género, es un programa que intenta visibilizar la violencia machista a la cual nos enfrentamos todos los días. Nuestro objetivo es crear redes para fortalecer los lazos para estas mujeres migrantes quienes están pasando por esta situación. La Morada se emite cada 15 días por el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla. Contamos con un correo electrónico, el cual se encuentra en la caja de descripción, donde puedes contactarnos y contarnos lo que estás pasando. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros mediante chat. Úrsula Santa Cruz Castillo nació en Lima, Perú. Es licenciada en Psicología y doctoranda en el programa de Psicología, Persona y Sociedad en el Mundo. Es socia fundadora de la Asociación Sembrar, Incidencia para la Transformación Social. Trabaja en el ámbito de las violencias hacia las mujeres migradas y racializadas, con perspectiva interseccional y antirracista. Formadora, consultora, investigadora y facilitadora de grupos. Sus temas de investigación son las violencias, el racismo y la psicología decolonial. Forma parte del movimiento antirracista en Barcelona. Úrsula, vamos a comenzar esta entrevista. Quería preguntarte, ¿qué es lo que te motivó hace 23 años a dejar Lima y llegar a Barcelona? Bueno, me vine con la intención de hacer unos estudios en cultura de paz y proyectos educativos. Yo me he venido un año antes porque yo tengo aquí a mi madre y a mis hermanos y vine de vacaciones en el 2001. Y yo ya había tenido antes un proceso migratorio a Japón en el 91, del 91 al 93, y ese proceso migratorio fue muy traumático, como porque no tuve papeles y me quedé en situación irregular y tuve un proceso de detención, juicio, deportación. Y yo no quería volver a salir de Perú. Eh, Mi madre también se había ido a Japón, ella regresa, ella se vuelve a ir llega en el 94, en el 95 se viene a Barcelona con mi hermana y más adelante trae a mi hermano. Y yo en el 2001 vengo a visitarles. Yo estaba trabajando en una ONG, mi intención no era salir. Y en el 2001 vengo a visitarles, a pasearme y fue así como un momento, no sé, como una revelación, fue quiero cambiar no sé, de lugar, de etapa. Entonces fui a la universidad, vi este diplomado de cultura de paz y en Perú en ese tiempo se estaba trabajando el tema de cultura de paz. Entonces yo digo, pues me voy, me preparo y hago estudios allá para luego poder acceder a una beca y venir aquí a estudiar. Entonces, mi madre me decía, ¿por qué no te quedas? Hay bastante trabajo. Yo, no, porque yo estaba trabajando en una ONG allí y yo no tenía intenciones de volver a migrar. Pero mi proyecto fue ese, ¿no? Como estábamos trabajando, era post-Fujimori, no, sí, ya había salido y se estaba hablando de todo un cambio en el país y todo el tema de cultura del paz se trabajaba, entonces llegué, me preparé, hice un diplomado con la intención de venir aquí, trabajar como trabajadora del hogar, tener los papeles, ahorrar, hacer un posgrado de cultura de paz y volverme a Lima. Entonces así fue mi plan. Cuando llegué conseguí trabajo a los 15 días, me dieron los documentos para hacer los papeles, pero en ese momento cambió digamos, una normativa, porque en el 2003 solo las personas de Perú y de Chile podían regularizarse con un contrato de trabajo. El resto de países no. Entonces, ese era mi plan, porque mi madre me había dicho, mira, es así todo. Pero en ese momento cambian y uno de los requisitos era pasar una entrevista en Lima. O sea, estando ya en situación irregular, ir a Lima a pasar otra entrevista y esperar la respuesta. Entonces el abogado me dice, nada te garantiza que volviendo a tu país, estando en situación irregular,
te vayan a aprobar y decir que vuelvas. Entonces me dice yo que tú no voy, y yo también pensé, no voy a regresar. Entonces ya me quedé, estaba como trabajadora del hogar y bueno, me regularicé en el 2005 y al final pues me terminé, o sea, en ese momento me terminé quedando porque me regularicé y pensé que, que al menos ya habían pasado 3 años, estaba empezando aquí, y decía, me voy a volver a Perú para empezar de nuevo, porque lo veía así, como volver a empezar de nuevo, dije, me quedo, pero no con la intención de quedarme tanto tiempo. Y, y sí que ese tiempo que estuve como trabajadora del hogar, viviendo con las personas con las que trabajaba, me puse a hacer cursos en la UNED que eran a distancia, no eran online y eran con libros, entonces dije, si me tengo que volver a Perú en algún momento, al menos voy a estudiar algo, porque no me voy a venir a España a hacer trabajar el hogar y volverme tal como he venido, ¿no? Y así fue, al final, o sea, fue el motivo por el que vine, pero además cuando me vine, seguro como mucha gente, ¿no? Decidida a que yo iba a volver a Perú, ¿no? Porque era como muy fácil tu proyecto, cómo lo ves desde aquí y luego cómo las cosas se cambian, ¿no? La parte de Japón no la conocía, me parece súper interesante. Entonces, ¿cómo fue la inserción en una ciudad como Barcelona? Mira, como yo tenía mi familia aquí, que esto es fundamental, digamos, ¿no? Que cuando ya tienes a alguien aquí. Mi madre, mi hermana habían llegado en el 95 y mi hermano en el 97, entonces tenía casa, mi mamá tenía, ellos tenían trabajo y era una época donde había trabajo, entonces yo sabía que venía a trabajar como trabajador del hogar y conseguí a los 15 días de llegar en una agencia de empleos y estuve 4 años, o sea, 4 años en ese trabajo como trabajadora del hogar. Y paralelamente, yo como al año me comencé a vincular con asociaciones, con una asociación de migrantes y por otro lado con una ONG. Entonces yo lo que hacía era con los viejitos que cuidaba, había negociado de que me iba a los martes en la tarde a las reuniones de la ONG y devolvía el domingo las horas que me iba. Entonces, porque de todos modos yo ya tenía claro que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Que yo tenía una formación y tenía una experiencia y no quería quedarme solo, pues, cuidando a las personas mayores, ¿no? Y cuando entonces conseguí los papeles y en ese tiempo tenías que esperar a cambiar a la segunda tarjeta para poder cambiar de trabajo, tuve la oportunidad en ese momento de trabajar a través de un plan de ocupación, que no sé si hay en otros territorios, que son a nivel de, en este caso, de un municipio, ¿no? Que son planes de ocupación para promover la ocupabilidad de colectivos, digamos, en riesgo, ¿no? O de larga duración. Y yo tenía como todo el perfil, pero entré allí porque yo cuando tuve los papeles me matriculé en un máster, ya no el que yo quería hacer, sino en el de género era género y políticas de igualdad. Y allí, en ese momento, 2005, 2006, estaba todo el apogeo de las políticas de igualdad. Entonces había mucho trabajo aquí, pero tenías que tener la nacionalidad, yo no tenía. Y había agentes de igualdad. Yo aparte ya comencé a hacer cosas, talleres, todo a través del asociacionismo migrante, comencé a dar charlas, porque yo había estado trabajando en violencias en Perú, en temas de género, entonces yo iba haciendo ese currículum, igual desde que cuando todavía no tenía los papeles, mi currículum iba por el lado asociativo, ¿no? De hacer proyectos o de en esta ONG participar en el grupo de feministas. Y entonces el plan de ocupación es el que me da a mí la posibilidad de salir del trabajo del hogar por medio año. eh, por medio año, trabajé allí y también como estaba vinculada al asociacionismo, mi trabajo del máster era sobre mujeres inmigrantes latinoamericanas, eh,
aparte mi asociacionismo con Perú. Un amigo me llama porque se iba a hacer una encuesta sobre las elecciones peruanas aquí, cómo votaban los peruanos, con una investigadora valenciana que trabaja, que todo su trabajo lo había desarrollado con el colectivo peruano. Entonces yo entro también como voluntaria a hacer esta encuesta. Ha sido como todo en un momento, todo junto, porque entro al plan de ocupación, conozco a esta profesora, participo en ese estudio. El estudio, sale en ese momento la candidata que tuvo votos, era una mujer de derecha, y ella necesitaba, le pregunta a mi amigo, ¿conoces a alguien aquí en Barcelona que pueda hacer este análisis de género, no sé cuánto? Él me contacta con ella, yo tengo el plan de ocupación, luego quedo con ella tenía un proyecto en Perú de investigación, entonces voy hablando con ella, me pide para escribir ese artículo y me voy a Perú también cuando se acaba el plan de ocupación. Tuve la suerte, digamos, no sé si es suerte, pero en el ayuntamiento donde entré a trabajar, en ese momento era para hacer un consejo de mujeres que era a nivel municipal y yo me tenía que encargar de eso. Y yo todavía no había hecho un curso de 20 horas, creo, de catalán, pero comencé allí a aprender, salieron unas becas de la Diputación de Barcelona en temas de investigación y mis amigas me animaron. Una de mis amigas, que es la que me contacta con este ayuntamiento para presentarme, me dice, ¿por qué no te presentas tú que estás con tus amigos, tú que participas en temas de inmigración? Hago también un proyecto de investigación, el ayuntamiento me avala, acabo de trabajar allí, me voy a Perú con la investigación de hacer el trabajo de campo de esta investigadora. Estando en Perú, me llaman del ayuntamiento que ya se había acabado mi contrato y me dicen, te han dado la beca de investigación. Entonces, cuando regreso, tengo la beca, pero no tengo trabajo y yo ya ahí podía comenzar a tramitar la nacionalidad. Necesitaba un contrato, los viejitos que yo había cuidado estaban en una residencia y los hijos dicen, le hablo con el hijo, le digo, ¿me puede dar de alta en la seguridad social? Porque necesitaba tener un contrato. Sí, me dice. Estando allí avanzando mi trabajo de investigación en el ayuntamiento donde había trabajado, la compañera, la que era la directora, me dice, voy a pasar tu currículum a gente que conozco. Como era todo el año el apogeo de las políticas de igualdad, del Ministerio de Igualdad, había un montón de trabajo, pero te pedían tener la nacionalidad española para trabajar, el catalán y el título homologado. No tenía ninguna de las tres cosas yo. Pero ella un día me llama y me dice, mira, de una entidad, eh, eh, ella había mandado mi currículum a esa entidad, y de esa entidad me llaman y me dicen, tenemos una oferta de trabajo, ¿sí? Me preparo con miedo, todo, porque yo no había ido a o sea, sí que había ido a esta del ayuntamiento, y voy y me entrevista a esta persona. Yo no sabía exactamente, o sea, iba a trabajar en un ayuntamiento porque ellos gestionaban el servicio de atención a la mujer. Y me hace la entrevista y me dice, el lunes empiezas. Y yo me quedé sorprendida porque yo la única experiencia así laboral era la del ayuntamiento, lo asociativo, pero todo lo demás lo tenía de Perú, ¿no? Y ella me dice, comienzas el lunes. Yo voy el lunes al ayuntamiento, ni siquiera sabía qué iba a hacer yo. Yo llego, era el 2007, y resulta que voy y soy la técnica de la Oficina de Atención a la Mujer, y yo me quedé sorprendida porque no, o sea, no había otra persona en ese momento, pero se gestionaba un servicio jurídico, un servicio psicológico, y de pronto estoy allí. Y estuve 5 años ahí. Y ya me puse a estudiar el catalán, ya había empezado, cuando tuve los papeles, comencé a hacer todo el proceso de homologación de mi título, que me tardó 6 años, y yo seguía vinculada con las asociaciones, con los colectivos migrantes de mujeres latinoamericanas en todo ese periodo. Y luego también la entidad para la que trabajaba, que hacía trabajos para las diferentes administraciones, me,
me llamaban para hacer alguna formación, algunos talleres que me gustaban hacer, y luego digamos que todo mi trabajo, mi recorrido estaba por el lado del asociacionismo, ¿no? Entonces, así ha sido. 5 años estuve allí, pero yo ya me quería ir, vino la crisis, me quise ir, quería volver a Perú, me cuestionaba lo que hacía, porque luego cuando vino la crisis era como estar sentada en la oficina y mientras había dinero, antes de la crisis podíamos hacer un montón de proyectos así más comunitarios de salir. Y luego me sentaron en el escritorio y eso fue horrible para mí. Quería volver a Perú porque decía qué participación es esta, no sé qué, pero todo el lado que me daba vida era el lado asociativo, ¿no? De ahí supongo que habrá nacido la necesidad de fundar Sembrar, la asociación Sembrar. Mira, justo en el 2007, así con mis amigas del máster, éramos 5, eran 3 catalanas, una amiga argentina y yo, queremos hacer una cooperativa para trabajar temas de participación, pero no era con personas migrantes, ¿no? Pero esa fue como mi primera iniciativa. Luego, que no llegó, no llegamos a concretar. En el 2012 nuevamente, en el 2016. Entonces yo ya sabes que quiero trabajar por mi cuenta, porque estando en el ayuntamiento es cuando yo hago todo un cambio de chip en la perspectiva desde el género al feminismo descolonial y a todo. Entonces a partir de todo el trabajo en violencias. Entonces, 2012 salgo del ayuntamiento, 2013 hago una evaluación a Oxfam, me voy a Perú y a Colombia, vuelvo y yo ya estoy buscando la manera de hacer algo diferente desde la perspectiva que yo trabajaba, que estaba aprendiendo. Y en el 2016 estaba así intentando, era complicado, pero hacía talleres, así, y en el 2016 otra vez estaba sin trabajo, entró por otro plan de ocupación aquí en Barcelona y nuevamente con la idea de querer hacer algo les digo a unas compañeras, ¿por qué no damos formaciones? ¿Por qué no hacemos diagnósticos? Pero también ya desde la perspectiva que yo quería trabajar, ¿no? Y entonces donde trabajaba no me sentía cómoda en el sentido de que, o sea, si tenía una perspectiva, esta entidad, claro, yo la ponía, pero es que ellos o sea, no querían, ¿no? Porque tenían digamos, otra perspectiva de trabajo, ¿no? Entonces, en ese proceso, mi trabajo que hacía con mis compañeras de consultoría, todo eso, en el 2018 creamos una cooperativa con mis compañeras de TIC-TAC, hicimos una asociación, luego una cooperativa de trabajo, pero también nos acababa de costar de hacerlo, porque éramos amigas, activistas, y otra cosa para mí era hacer una cooperativa de trabajo. Pero seguíamos siendo como las amigas, ¿no? Entonces, para mí era difícil como pensarnos desde el rol de trabajadoras. Entonces ya me fui de la cooperativa, pero seguía con la idea de que estuve trabajando en una ONG, en un servicio de atención, y seguía con la idea de querer crear algo diferente donde pueda trabajar la línea de formación, las cosas que yo venía haciendo por mi cuenta, ¿no? También el acompañamiento, todo eso. Y con una ex compañera de trabajo, trabajábamos juntas, que ella también tenía como la intención de querer hacer algo, pues en su momento pensamos, o sea, yo le comenté la idea que tenía, si hagamos algo en el 2020, luego de confinamiento, en el 2020 la despiden a ella, o mejor dicho, no le renuevan el contrato, pero para mí era como lo mismo, y al día siguiente a mí, y, no, y nos dejan en el aire, y esa entidad no había tenido mujeres migrantes y eran las que habían comenzado a llegar al servicio. Cuando dicen que nos dan 15 días para irnos, nos quedamos con un montón de mujeres. Y lo que hacemos es como, bueno, creo que es el momento de poder crear la asociación. Habíamos ido hablando con ella, ¿no? Para no dejarlas en el aire. Entonces, en el 2021 creamos la asociación con las líneas bueno, que yo venía desarrollando, ¿no?
y ahí es el que da digamos, el momento de pensar la asociación, el trabajo de las violencias desde unas perspectivas diferentes a las que se venía trabajando y donde yo ya en ese momento aposté todo, que venía así como todo ese tiempo, ya desde el 2012 que salí del ayuntamiento, o sea, desde el 13 hasta el 20, he tenido, o sea, o he trabajado por mi cuenta o paralelamente, haciendo muchas cosas, proyectos, formaciones, consultorías que tenían que ver con la perspectiva con la cual trabajaba, ¿no? Entonces, pero siempre con la idea de querer hacer algo, de crear algo del cual se pueda trabajar de otra manera. Eh, Ustedes, mirando un poco el dossier de la Asociación Sembrar, tiene muchos temas, pero fundamentalmente es el tema de violencia de género. ¿Cómo abordan este tema tan complicado, tan duro, con las mujeres migrantes? Sí, mira, aquí nosotras, o sea, tenemos como una perspectiva que tiene que ver precisamente con el trabajo que yo he venido haciendo, desde el acompañamiento, pero, y te hablo ya desde el 2008, que es, o sea, es el recorrido, ¿no? De toda la reflexión, de la búsqueda, de pensar que o sea, por un lado, las violencias en la relación de pareja, en el caso de mujeres migrantes, no son solamente de género, ¿no? Entonces, por eso es que yo necesitaba poder encontrar, y fue cuando encontré de ver el tema de raza, clase, y desde allí me puse a investigar por mi cuenta, ¿no? Y que se tiene que trabajar todas las otras, o sea, que no son menores, ¿no? Considerar el tema de trabajo, situación administrativa, y también toda la construcción esa discursiva que es racista, cuando se habla de las mujeres migrantes como vulnerables, todo esto, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también pensar que las diferentes formas de exclusión o desigualdad son violencias e impactan en la vida de las mujeres migrantes. Entonces esto lleva que cuando creamos la asociación estamos pensando en las violencias de manera más amplia, ¿no? De que son heteropatriarcales, que son racistas, que son violencias institucionales, ¿no? Entonces nosotras partimos de que todos esos procesos de vulnerabilización que están producidas por estas estructuras de poder son violencias para las mujeres. Entonces, cuando nosotras estamos trabajando, o sea, por un lado, si nos referimos a violencia en la relación de pareja, ¿no? Siempre miramos, o sea, tenemos este análisis de pensar todos los otros elementos que están presentes, ¿no? Entonces, no es el discurso muchas veces, no, es que no se separan porque aguantan, ¿no? Sino es cómo las mujeres eh, tienen muchos frentes abiertos y tienen que resolver muchas situaciones, ¿no? Entonces no es fácil teniendo en cuenta por la precariedad económica, laboral, la vivienda, la falta de red, que dificulta o impide por ejemplo, ¿no? Romper con esas relaciones o también poder muchas veces buscar acompañamiento o apoyo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y nosotras lo que hemos hecho y lo que hacemos, ahora nosotras muy pocas mujeres que vengan por esas situaciones tenemos, y cuando hay, lo hacemos nosotras como dando el acompañamiento más psicológico, social, y la otra parte estamos vinculadas con los servicios municipales, ¿no? Porque nosotras le damos otra lectura más allá del género a la hora de trabajar, por ejemplo, la intervención o todo lo sociocomunitario, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, nosotras nos encontramos con mujeres con situaciones de explotación laboral, de muchas de estas formas de violencia, ¿no? Relacionadas con su situación, ¿no? Y que tienen que ver con unas formas también de violencia física, psicológica, ¿no? Justo hoy una mujer que estamos acompañando, que lleva casi 3 años por su proceso migratorio, está viviendo una serie de situaciones de violencia y me contaba por reclamar, no tiene ella todavía la documentación y por reclamar que le han hecho trabajar, que ha trabajado los feriados varios días, le han gritado, ya le han dicho, está pasando muchas situaciones,
y le han dicho que está loca, no sé qué, ¿no? Entonces esta señora está muy mal y así tenemos varias, ¿no? Que tienen que aguantar situaciones a nivel laboral, ¿no? Y que de estas, pues, son situaciones que se dan teniendo en cuenta como en las condiciones y las circunstancias en las que están estas mujeres, ¿no? Entonces, para nosotras ahora, casi el grueso de las mujeres que estamos atendiendo eh, vienen por situación, o sea, somos como un lugar donde vienen mujeres inmigrantes, el 95% están en situación administrativa irregular, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, cuando ellas vienen por un tema de información, para verlo, por ejemplo, procesos pueden ser de cómo se regularizan, qué necesitan, y el otro motivo son temas psicológicos asociados a ese cansancio, esa frustración, al desarraigo, ¿no? Y a partir de allí, pues también se abren muchas otras cuestiones que tienen que ver con las precariedades que están viviendo aquí, pero también con violencias que han tenido en sus países de origen, ¿no? Y que también emergen en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y también algunas otras que, por ejemplo, ¿no? Vienen a preguntarnos por tema de eh, cursos, formaciones y lo que nosotras hacemos, por ejemplo, el trabajo que venimos haciendo ahora está muy relacionado con las demandas, intereses que van llegando en el día a día, en el trabajo que hacemos. Quería preguntarte, ¿qué tipo de formaciones realiza aplicando siempre, por lo que he leído, la mirada decolonial? Sí, mira, nosotras eh, mm, nosotros, digamos, como el eje central y el que tiene la vinculación directa con mujeres inmigrantes es el servicio de acompañamiento sociocomunitario, que también ahí hace unos meses le hemos cambiado el nombre porque queremos que no queríamos que sea solo atención y acompañamiento como le habíamos llevado antes, sino de pensar también desde lo sociocomunitario y desde que también muchas de las situaciones no tienen que ver con una cuestión personal, sino colectiva y política, ¿no? Entonces, nosotras ahora lo que consideramos importante, por ejemplo, y transversal, o sea, como darle visibilidad, porque ya lo pensábamos así, era todo el tema del reconocimiento de derechos, aunque no tengas una situación administrativa regular. Entonces, esto nos hemos dado cuenta, o sea, o lo hemos confirmado a través de un proyecto que hicimos con Oxfam, en el cual nosotras comenzamos a trabajar el tema de los derechos y en el tema laboral y muchas mujeres son mujeres que han llegado como en menos de un año y medio, ¿no? Algunas sí, hay varias que tenían también 2 o 3 años y nosotras comenzamos a hablar de una de las, por ejemplo, hacíamos uno de los temas, el análisis del contexto. Nosotras lo que nos encontramos es que, por ejemplo, se habla mucho del conocimiento del entorno para hablar de los recursos que existen en los servicios, pero nosotras decimos, es que no es que queremos, no solo es el hecho de hablar de los recursos y servicios que existen, sino también de poder hablar con ellas, con las mujeres inmigrantes, espérate que voy a enchufar, ya está. eh, Vamos a hacer el análisis del contexto. Entonces nosotras hablamos con ellas acerca de cómo, de sus motivos de migración, ¿no? Que son diferentes, pero luego estando aquí, cuáles son las situaciones que ellas tienen que resolver en el día a día, ¿no? Entonces ahí es como se van encontrando los puntos en común y luego a partir de ahí es como qué es lo que van encontrando, ¿no? Cuáles son los tipos de trabajos a los que acceden, las dificultades que van teniendo, ¿no? Entonces, a partir de allí, nosotras lo que hablamos es de la ley de extranjería, hablamos de los nichos laborales. La mayoría de las mujeres que atendemos son también de origen de Latinoamérica y el Caribe, y entonces nosotros explicamos eso y también cómo ellas se sienten, ¿no? Allí nos encontramos, por ejemplo, esto que te decía hace un momento,
la soledad, el cansancio, la frustración, como si fuera una cosa, como un fracaso, vivido como un fracaso para ellas, ¿no? Entonces, cuando lo comienzan a mencionar, se dan cuenta que no es una cuestión solo de ellas, sino que tiene que ver con una situación de un día a día que es difícil, ¿no? Y entonces nosotros a partir de allí, de hablar de la ley de extranjería, comenzamos a hacer sesiones, por ejemplo, nuestro fue con el tema laboral, hablamos de la ley de extranjería, de los derechos laborales, de la salud y vida laboral, también de procesos de convalidación de estudios, homologación de estudios, y pensando también, ¿no? Hablando con ellas como de proyectar, que ahora están en este lugar, pero que es importante también visualizar, ¿no? Aun cuando puede ser que el día a día no te permita, pero también como poder recuperar esa mirada y también lo que traen, que nosotras consideramos importante y más allá del currículum profesional o laboral, ¿no? Sino esas habilidades que cada una tenemos en la vida, ¿no? Con las que nosotras nos movemos, nos hemos movido en nuestro país, en nuestros países de aquí. Y cuando nosotras hemos hecho la valoración de estos espacios, ha sido para nosotras, eh, digamos, como muy revelador saber que estas compañeras que tienen, por ejemplo, un año o las que llevan 2 o 3, sobre todo ellas, las que llevaban más tiempo, decían, a mí me hubiera gustado que esta información yo la pudiese tener, lo hubiera tenido desde antes, ¿no? Y las compañeras que han pasado por esta formación, a pesar de que pueden tener 8 meses, 9 meses, cuando hablan, o sea, muestran realmente que para ellas es muy valioso conocer, ¿no? Tener y saber cómo se mueven. También, por ejemplo, ¿no? Que la importancia de las redes, el conocer otras entidades de personas inmigrantes. Nosotros ahora a este ciclo de derechos también hemos incorporado el tema del derecho a la salud, a la vivienda, al empadronamiento, al aborto, como temáticas. O sea, hace 2 meses, esto que estuvimos trabajando dentro de un ciclo laboral, lo hemos convertido como en un transversal de la asociación y acabamos en diciembre también incluyendo un ciclo no, una sesión con la que acabamos que se llama Derecho al ocio, al tiempo libre y al cuidado, también como un derecho fundamental que necesitamos. Entonces, esto por un lado, y también con digamos, con temáticas específicas que identificamos como el de las maternidades, que es una línea de trabajo que lo habíamos recogido en los acompañamientos individuales de los miedos, de las dificultades y de los miedos, sobre todo de las madres en relación a las instituciones, ¿no? A que les puedan retirar la custodia de sus hijos. Eso también fue un ciclo de taller piloto que lo convertimos en un proyecto que nos financió Calala precisamente, que hemos ejecutado en los últimos meses y que ahora eso ya se ha abierto para nosotras como una línea, ¿no? Que no es solo, por ejemplo, el tema de la quita de custodias, sino que las maternidades son, la forma como se viven, son tan diversas, heterogéneas, ¿no? Tener los hijos allá, tener los hijos aquí, muchas circunstancias y fomentar esos espacios de encuentro, además con mujeres de diferentes procedencias, no solo latinoamericanas, ha sido muy, muy rico. A nosotros ahora eso nos demanda como un reto, digamos, de cómo continuar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para hacer ese proyecto, ¿no? Cuando estás hablando de maternidades, que también nosotras decíamos, ¿no? Cuando se habla de maternidades, precisamente la dificultad para conciliar la vida familiar, laboral, es una dificultad. En el proyecto incluimos espacios de canguraje. Se nos fue bien difícil poder desarrollar el proyecto porque ya no necesitábamos solo un espacio, necesitábamos dos, ¿no? Entonces, para ejecutar el proyecto, para que quienes tengan que venir con los hijos, pues puedan tener donde que estén a su costado, ¿no? Con cuidados. También el tema del idioma, por ejemplo, nos permitió, si este proyecto
también tener dinamizadoras en otros idiomas, ¿no? Em, y ver también lo que te decía, esa diversidad de formas de vivir las maternidades, también a veces del cansancio, las madres, algunas decían, eh, también queremos ser mujeres, decían, ¿no? Tener como espacios propios, o también las formas de autoorganizarse, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser como lo político, sino, decían, no sé, intercambio de ropa, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de formas de relacionarse, ¿no? Y este proyecto ha sido para nosotras eh, ha sido bonito, también muy enriquecedor, porque, por ejemplo, uno de los temas tenía que ver con educación, crianza y racismo, que lo imparte, lo dinamiza una compañera nuestra que trabaja hace muchos años, trabaja en un ayuntamiento y trabaja con todo el tema de estas violencias que se dan con los hijos, ¿no? Entonces, a través de las instituciones. Entonces es también como por visibilizar, ¿no? Estas otras formas. Y esta compañera, por ejemplo, como viene tantos años, ella es de origen marroquí, su tesis doctoral está relacionada precisamente con familias marroquíes. Y, y es esto, ¿no? Una de las violencias que se viven, que no se nombran como tales y que pasan muchas madres, ¿no? Te agradezco enormemente porque sé que están siempre en sembrar con muchas cosas y bueno, desearles que salgan muchos proyectos y que puedan continuar con esta labor tan importante. Gracias, Nora. Sí, esperemos que ustedes también y que, bueno, que podamos en algún momento, pues, generar otras sinergias también, ¿no? Que cada una de nosotras estamos haciendo lo que está en nuestras manos y más en nuestros territorios. Bueno, muchísimas gracias, Úrsula.